Buenos días, ¿sí se escucha? Nelson, ¿se escucha? Ya, vamos a poner un poquito claro las reglas de la clase. Si la clase a las 10:01 ya tienen que escribir en el grupo para que los acepte. ¿De verdad? No. A mí me parece infantil. O soy muy odioso con ustedes al decirles que pueden tener un poquito de paciencia de enviar su solicitud y esperar. Estoy siendo odioso al pedirles que si a las 10 es la clase y a las 10:01 no los acepto, me llenen el celular de mensaje de Nelson, ¿me aceptas? No, Deben ser los nuevos que recién están entrando. Pero un poquito de paciencia nomás les pido porque yo mando la invitación y generalmente tardo entre 5 y 10 minutos en empezar la clase. Tengan paciencia, no me gusta tener el celular lleno de mensajes. Hoy día se me ha escapado como 3 personas que les he aceptado aunque su nombre esté mal inscrito. Uno creo que era un tocayo mío que se llama Nelson, hay otro creo que es Roberto y creo que una chica más que he dejado que entren con su nombre, su apellido y ustedes ya saben cómo tiene que ser su solicitud de ingreso. Apellido paterno, materno y sus nombres. Bueno. Creo que no han pasado clases todavía con el ingeniero, ¿no? Porque creo que ambas Perfo 4 son a las 6:15, ¿verdad? Sí, ayer no hemos pasado con lo del grupo P. Sí, han pasado solamente Perfo 2 y Perfo 3 porque parece que el ingeniero se está desocupando muy tarde esta semana. De todos modos, ya me escribió y me dijo que posiblemente mis horarios de ayudantía los va a tener que utilizar para ponerse al día. Así que si ya la otra semana él empieza a pasar clases normalmente y me pide mis horarios, posiblemente ya no pasemos clases conmigo. Eso ya lo vamos a ir viendo para... Lo que pasa es que este semestre va a ser muy corto. Yo ya lo estoy viendo que no va a dar 3 meses para acabar la materia. Pero bueno, esperen nomás que el ingeniero envíe su... El ingeniero está en el grupo por si acaso, porque no me acuerdo quién me escribió ayer preguntándome si por qué el ingeniero no escribía. El ingeniero está en los grupos, así que cuando él cree la clase, les va a enviar el link, ¿sí? Él ya ha pasado Perfo 2 y Perfo 3, pero es porque creo que es a las 8:30. Pero Perfo 4 no le ha dado todavía para pasar. Ya, eso. Con respecto a nosotros, seguíamos en Caño Guía, ¿verdad? A Nelson, ¿vas después lo vas a sacar al ingeniero para cualquier consulta, digamos? De la ayudantía, sí, pero de los grupos de la materia, obviamente, no. Gracias. De la ayudantía después lo voy a sacar. Ya, a ver. Denme un segundo. Más type. ¿Qué nos faltaba hacer de Caño Guía? La secuencia creo que lo habíamos terminado ya de ver, ¿no? De fuerza diaria teníamos que hacer. Ya. Eso era para completar la secuencia operativa, para ver si va a ser necesario soldar orejeras a la cañería y anclarla a las patas de la subestructura. Ya. Compartir pantalla. Listo. Creo que la secuencia operativa ya la terminamos de escribir, pero va a haber un punto en el que sí, vendría a ser acá, después de bajar la cañería. Después de bajar la cañería puede haber un punto que sea acá, soldar orejeras a la cañería y anclarla o asegurarla a las patas de la subestructura. Este punto, el de asegurar la cañería, va a depender de nuestro análisis de fuerzas diarias, que ese es el que no hemos hecho. ¿Ya?
Entonces, hoy vamos a hacer análisis de fuerzas diarias y creo que este no es nuestro dibujo porque nosotros hemos cementado con collar flotador. Ya, voy a buscar un análisis de fuerzas diarias con collar flotador y lo vemos. Este de acá. Voy a subirlo y hacemos. Vamos a hacer nuestro análisis de fuerzas diarias del ejercicio que nosotros estamos haciendo. Vale, hacer más arriba. Ya. No, más arriba todavía. Ya, nuestros datos, me imagino que los tenemos más arriba. Balance materia, acá. Ya, ¿cuánto era nuestra altura subrotaria? 7.5 creo. Ahorita busco mis apuntes. Ya. 7,5 y 10,5. Entonces va a ser 7,5 y este es 10,5. La sumatoria de la altura subrotaria y el anteposo era 7,5 altura subrotaria, anteposos me imagino que era 3, entonces tenemos 10,5. Esto de acá, creo que solo pusimos 1 metro, 119 el zapato guía y el fondo de pozo 120. El collar estaba no, este era un ejemplo. 107 este es el ejemplo. 107, sí. Este era un ejemplo de cómo calcular el desplazamiento en caso que hayan tenido zapato flotador, ¿verdad? El ejercicio en sí es este de acá, 107. Entonces, collar 107. Los 5 metros que ustedes están acostumbrados a dar de rat hole no son necesarios. No era de Curichi que hemos sacado los datos, creo que ha sido de Kaiwa. En este pozo creo que era. Ya. A ver. Ya. De este pozo he sacado algunos datos para hacer el ejercicio que hemos modificado algunas cositas. El lodo creo que era de 10 a 10,5. ¿Nosotros cuánto estamos considerando? 10.5. Ya. Y luego el zapato, o bueno, el fondo de pozo en 120, para bajar una cañería de 20. De este pozo es el que voy a hacer los ejercicios de este semestre. No es necesario 5 metros. Eso no sé por qué están algunos con su cabeza de que el rat hole tiene que ser 5 metros. No sé por qué motivo lo tienen. Inclusive vamos a ver en este programa, que es un programa real. Por eso les agradecería que no me graben porque después no puedo mostrarles programas. Acá. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos metros de rat hole están programando ellos? Dicen, van a perforar hasta 120. En realidad van a empezar el tramo con uno de 17,1 hasta 42. Eso exactamente no sé por qué motivo, pero quieren ensanchar luego a 26. Por algún motivo creo que no van a poder empezar con 26 y quieren perforar con 17,1 hasta solamente 42 metros y luego bajar en un arreglo para ensanchar hasta 26. Luego van a continuar con 26 hasta 120. Posiblemente este programa era por si tienen muchas pérdidas de circulación, va a ser más fácil solucionarlas si empiezan con 17,1 que con 26. Creo que ese puede ser el caso. Pero solo hasta 42. Hasta 42 ya van a saber exactamente qué tipo de pérdidas tenemos en los primeros tramos. Pero van a ir hasta 120. Esta partecita es la que me interesa. Se va a bajar y cementar la cañería de 20. ¿Y cuántos metros les van a dar de rat hole según este programa? 2. Aquí está. 2. Ya les he dicho que si no hay recortes, con 20, 30 centímetros es más que suficiente para que circulen los colchones, el cemento. No necesitan 5 metros, que eso serían 500 centímetros. En el ejercicio que estoy haciendo, 1 metro. Obviamente, si en el pozo, la zona que tú has perforado, durante la perforación ha habido bastante derrumbe, o durante la bajada de cañería has tenido muchos problemas y has visto que ha habido algo de recortes que se ha sentado en la parte baja del pozo, no vamos a ser locos de tener poquito rat hole si tenemos la sospecha de que hay
sólidos acumulados en el fondo. Pero si no hay esos problemas, si no hay recortes, la cañería ha bajado bien hasta el fondo, hemos podido llegar al fondo, para circular y cementar no se necesitan 5 metros. En otros diámetros de cañería, medio metro se levanta y es suficiente. Medio metro son 50 centímetros, ¿sí? Acá en el programa dice 2 metros de rat hole. El ejercicio que estoy haciendo es solo 1 metro, pero tengan en cuenta que no es necesario 5 metros. Sáquense eso de su cabeza que no sé quién se los ha metido, ¿ya? No se necesita 5 metros de rat hole para poder cementar una cañería. Dicho eso, voy a hacer el análisis de fuerzas diarias y fíjense qué hay en el interior o qué les llama la atención del interior cuando estoy haciendo el análisis de fuerzas diarias. Del ejercicio que estamos resolviendo. Este es el ejercicio. Este es el ejercicio que estamos resolviendo y fíjense cómo voy a hacer el análisis de fuerzas diarias. ¿Qué les llama la atención del interior? ¿Que está lleno de lodo? Aparte de eso. No tiene stinger. Exacto. ¿Por qué razón no voy a dibujar el stinger ni lo voy a considerar para el análisis de fuerzas diarias, siendo que mi ejercicio me dice que para esta cementación se va a utilizar stinger de 4x3 más drill pipe de 5x4.276? La cementación la voy a hacer con stinger. El cálculo de volúmenes, el cálculo de desplazamiento, pero el análisis de fuerzas diarias nunca se debe considerar el stinger por una sencilla razón. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando terminamos de desplazar el cemento? Después de desplazar... Exacto. Si ustedes harían su análisis de fuerzas diarias con el stinger enchufado, pueden cometer el error de que con el stinger enchufado la cañería no se mueva por flotación. ¿Por qué razón? Porque cuando el stinger está enchufado, el peso de la herramienta con la que hemos bajado el stinger más el peso del top drive pueden estar haciendo un apoyo para que esta cañería no se mueva por flotación. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que cuando ustedes terminen de cementar, que es cuando terminan de desplazar a la lechada, lo primero que hacen es desenchufar el stinger. Entonces, al desenchufar el stinger, pierden el peso del stinger, entonces nunca deberían considerar el stinger para hacer el análisis de fuerzas diarias, porque al final de la cementación van a desenchufar el stinger y entonces perderían el peso del stinger en el momento que ustedes terminen de cementar. Por esa razón, todos los análisis de fuerzas diarias, independientemente de que se cemente de manera convencional o se cemente con stinger, nunca deben considerar el stinger, porque lo vamos a desenchufar apenas acabe la cementación. ¿En qué momento va a ser más propenso que la cañería se mueva por flotación? Al final de la cementación. Esta cañería puede moverse por flotación cuando toda la lechada ya está en su posición final, porque en ese momento es donde ustedes van a tener mayor presión hidrostática en el espacio anular y la hidrostática del espacio anular es la que va a tratar de empujar a la cañería y levantarla por presión hidrostática. Al final de la cementación, ustedes ya van a estar sin el stinger porque lo van a desenchufar. Por esa razón, lo repito, para análisis de fuerzas diarias nunca deben dibujar el stinger ni considerar el stinger. ¿Se entiende? ¿En qué momento se hace análisis de fuerzas diarias? Al final de la cementación, cuando la lechada ya está en su posición final, porque en ese momento es donde la cañería va a experimentar las mayores fuerzas de empuje que van a ser generadas por las presiones hidrostáticas del espacio anular. ¿En qué momento yo tengo mayor presión hidrostática en el espacio anular? Cuando toda la lechada ya está en su posición final, porque ahí es donde yo voy a tener altura de lechada, según mis cálculos, hasta superficie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos la lechada en su posición final, que viene desde la base del antepozo hasta el fondo,
En el interior va a haber lechada hasta el accesorio de flotación, que en este caso es el collar flotador. Y en el interior dejamos lodo. Tenemos la densidad de lodo y tenemos la densidad de la lechada. Lo siguiente es hacer un análisis de fuerzas y áreas. Primero, va a existir una fuerza 1 que va a actuar a la profundidad del zapato. Esta fuerza 1 va a ser generada por la presión hidrostática del espacio anular hasta la profundidad del zapato, que en este caso el zapato guía lo estamos colocando en 119. Entonces, vamos a proceder a calcular la fuerza número 1. Fuerza 1 va a ser generada por la hidrostática del espacio anular hasta la profundidad del zapato. Al final de la cementación, ¿qué fluido hay en el espacio anular? Lechada. Entonces, 0,052. Ayúdenme, por favor, con la densidad de la lechada. 15.7. ¿Cuánto? 15.7. 15,7 naranjas. ¿No ven? Libras por galón. PPG. Ya, libras por galón. El zapato de la cañería guía, el zapato de la cañería está en 119 metros, por lo tanto, esta presión hidrostática me falta el factor de conversión de 3,28 pies metro. ¿Esta es la presión hidrostática que va a generar la fuerza 1? ¿Sí o no? ¿Alguien se da cuenta si esto está bien o está mal? Falta el área. El área No, seccional. estoy hablando de presión hidrostática. Fuerza va a ser igual a presión por área, pero estoy hablando de la presión. Este valor, este cálculo, 0,52 por la densidad de la lechada, por 119, por 328, es la presión hidrostática existente en el zapato al final de la cementación. No hay que quitarle el anteposo. Solo el anteposo. Y el anteposo. Perfecto. No es la presión hidrostática hasta el zapato, porque este cálculo me estaría diciendo que yo tengo 119 metros de lechada y yo no voy a tener por encima del zapato 119 metros de lechada, porque nosotros cementamos solo hasta la base del anteposo. No se cementa el anteposo y es imposible cementar la altura subrotaria. Por lo tanto, esto estaría mal. Lo correcto sería 119 menos 10,5. Esta es la presión hidrostática hasta el zapato guía. La profundidad del zapato, que es 119, menos la sumatoria de la altura subrotaria más anteposo, que eso es 10,5. Esta es la hidrostática que va a haber en el zapato. Ahora sí, aquí falta el área. La fuerza 1 va a actuar en el espesor de la cañería porque este es un zapato guía, no es cerrado, no tiene válvula de flotación. Entonces va a actuar en el espesor de la cañería. ¿Cuáles eran los datos de nuestra cañería? Es una cañería de 20 por 19.124. Entonces el área va a ser pi cuarto por primero 20 pulgadas elevado al cuadrado menos 19,124 pulgadas elevado al cuadrado. Listo. Ayúdenme con los cálculos y me dictan cuánto sale la fuerza 1. 7.821 libras. ¿Seguros? Eso está bien número entero, pero avísenme si está bien ese cálculo. 7.821 libras sería la fuerza 1. Sí. Está bien. Esta presión, ¿en qué unidades sale la presión? PSI. PSI por pulgada cuadrada les va a salir libras. Entonces, la fuerza 1
si todo está bien, sería 7.821 libras. Vamos ahora con la fuerza número 2. La fuerza 2 va a ser generada por la presión hidrostática del espacio anular menos la presión hidrostática del interior hasta la profundidad del collar flotador. Repito, la fuerza 2 va a ser generada por la presión hidrostática del espacio anular menos la presión hidrostática del interior hasta el collar flotador. Ahora aquí hay algo que nosotros podemos hacer para facilitarnos los cálculos. Debajo de 107 metros, que es la profundidad del collar flotador, tanto en el espacio anular como en el interior, yo voy a tener lechada. Al final de la cementación, por debajo de la profundidad del collar flotador, tanto en el interior como en el espacio anular, yo tengo lechada. Entonces, si yo le voy a sumar esa hidrostática en el anular y también se la voy a restar en el interior, esto se anula. Entonces, yo podría decir que la fuerza 2 va a ser generada por la hidrostática hasta el collar flotador del espacio anular, porque la hidrostática del anular desde el collar hasta el fondo y desde el fondo hasta el interior se van a anular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la fuerza 2? La fuerza 2 va a ser igual a 0,052 por la densidad de la lechada, que sería 15,7 libras por galón, por la profundidad del collar, que son 107 metros, menos la altura subrotaria más el antepozo, que ya son 10,5 metros. Ya es la sumatoria de altura subrotaria y antepozo. Por 3.28, que es el factor de conversión, por pi cuarto. Y en este caso, la fuerza 2 solamente va a actuar en el diámetro interno de la cañería. Entonces sería por 19,124 pulgadas elevado al cuadrado. Esa sería la fuerza número 2. Avísenme, por favor, cuánto sale número entero. $74.225 libras. Libras, ¿verdad? Sí. Ya, por favor, alguien confírmeme ese resultado. Sí, sale eso. Listo, muchísimas gracias. Esa es la fuerza 2. Entonces, tenemos fuerza 1, fuerza 2. Luego vamos a tener una fuerza 3 en el interior de la cañería. Esta fuerza 3 va a ser generada por la presión hidrostática del interior de la cañería hasta la profundidad del collar flotador. Entonces, fuerza 3. ¿Qué fluido tenemos en el interior de la cañería al final de la cementación? Lodo, ¿Cuánto es la densidad de ese lodo? ¿Con qué dato estamos trabajando? 10.5 ppg. 10.5 ppg. Por 107 menos 10.5 por 328, la profundidad del collar flotador menos la altura subrotaria y el antepozo. No, ¿Por qué no? Porque no está la superficie. porque va hasta la superficie. Porque la cañería está colgada en la mesa rotaria y por lo tanto toda la cañería está llena de lodo desde la mesa rotaria hasta el collar flotador. Entonces la fuerza 3 debería ser por la profundidad del collar flotador, que es 107 metros. Como estoy usando 0.52, no me tengo que olvidar del 3.28 para convertir estos metros a pies. ¿Sobre qué área va a actuar la fuerza 3? Sobre el área del interior de la cañería. Entonces, por pi cuarto, por el diámetro interno de la cañería al cuadrado. Ese sería la fuerza 3 en libras. Me avisan cuánto sale.
55. 55. 55.042 me salió a mí. Ya, a los demás, por favor. Sí, Sí, sale. lo mismo. Tiempo para nada. Listo. Con eso ya tendríamos la fuerza 3. Adicional a esta fuerza 1, 2 y 3, vamos a tener el peso de la cañería, que lo vamos a considerar desde la mesa rotaria hasta el zapato, ¿sí? Eso es lo que se hace por lo general. No es necesario considerar el excedente porque no va a ser más de 1 metro o 2 metros, o en el tal de cañería que he hecho yo creo que era 2.5. Pero al quitarle ese excedente en el cálculo, más bien estamos dándonos un margen de seguridad a favor. Si el cálculo que nosotros hacemos dice que no se mueve la cañería por flotación, considerando ese excedente, haya sido mucho mejor porque le estaríamos aumentando un peso. Entonces, para no complicarse, siempre el peso de la cañería va a ser desde la mesa rotaria hasta el zapato. Libraje por longitud. ¿Nuestra cañería de qué libraje era? O la cañería que vamos a utilizar. 94 libras por pie, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, el peso de la cañería, 94 libras por pie, y la longitud desde la mesa rotaria siempre hasta el zapato, para no complicarnos, 119 metros por 3.28 pie metro. Avísenme cuánto sale ese peso de la cañería. 36.690. 36.690 Sí, libre. libras. Muchas gracias. Entonces, con eso ya tendríamos para calcular nuestra fuerza resultante. Ya tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y peso de la cañería. Lo único que hay que hacer ahora es sacar una fuerza resultante diciendo que fuerzas hacia arriba van a tener valor negativo y fuerzas hacia abajo valor positivo. La fuerza 1 y la fuerza 2 van a ser negativas, la fuerza 3 va a ser positiva y el peso de la cañería, como siempre tiene sentido hacia el centro de la Tierra, o sea, siempre va a ir hacia abajo, va a ser positiva. Entonces calculamos una fuerza resultante. Esta fuerza resultante va a ser menos fuerza 1, menos fuerza 2, más fuerza 3 y más el peso de la cañería. Avísenme, por favor, el valor de la fuerza resultante. 9.900. ¿Perdón? 9.000 9.686. libras, ¿verdad? Sí, ¿Positivo? sí, positivo. Ya. Avísenme, por favor, si está bien ese resultado para que continuemos. Sí, está bien ese resultado. Ya. 9.000 para muchas operadoras es un valor pequeño. Muchas operadoras van a decir, si la fuerza resultante es menor que 20.000 o 15.000, es necesario asegurar la cañería para evitar que esta cañería se mueva por flotación. Pero esto quiero que lo entiendan. Ustedes en la materia van a decir lo siguiente. Si la fuerza resultante es positiva, la cañería no se mueve por flotación. En nuestro caso salió positiva. Por lo tanto, este paso no va. Pero cuando ustedes ya lleguen a un pozo, van a ver que si esto es algo real, 9.600, las operadoras tienen márgenes de seguridad. Mientras su fuerza resultante, de acuerdo a su análisis de fuerzas diarias, salga menor a un valor que ellos se lo dan, 10.000, 15.000, 20.000 libras, va a ser necesario hacer esto. A esta cañería le van a soldar orejeras y con cadenas van a asegurarlo a las patas de la subestructura. Acá no sé en las fotos si se puede ver bien. Están asegurando la cañería y lo aseguran a las patas de la estructura.
estas cadenas o estos guinches están amarrados o anclados en las patas de la subestructura. ¿Con qué objetivo hacemos eso? ¿Con qué objetivo hacemos esto? Que cuando acabe la cementación, esta cañería no empiece a levantarse por flotabilidad. Quiere decir que cuando yo termine de cementar, si no haya asegurado la cañería, puede ser que esta empiece a levantarse despacio por efecto de tubo en U, porque tengo mayor presión en el anular y esa presión es mayor que el peso de la cañería, por lo tanto esta cañería puede ser empujada por flotación. Repito, ustedes hacen el cálculo. Si sale positivo, no anclan la cañería a las patas de la subestructura. ¿Por qué? Porque tu análisis salió que la cañería no se iba a mover por flotabilidad o por flotación. Pero si a ustedes la fuerza resultante les sale negativo, si el valor acá sale negativo, eso quiere decir que la fuerza de empuje que va a experimentar la cañería va a ser mayor que su propio peso. Por lo tanto, en el pozo es muy fácil que cuando termine la cementación, esa cañería empiece a levantarse por flotación. Para evitar que la cañería se mueva o se levante, lo que se debe hacer en la secuencia operativa es, una vez que hemos bajado la cañería al fondo de pozo o hasta la profundidad que tenemos programado para el zapato, soldamos orejeras a la cañería y lo aseguramos o las anclamos a las patas de la subestructura. Eso es simplemente a la cañería soldarle orejeras y amarrarlas a las patas de la subestructura. ¿Se entiende o no? ¿O quieren que repita algo? Está claro. Les digo que este valor es muy pequeño. Muchas operadoras van a anclar las patas, van a anclar la cañería a la subestructura por más que el valor les salga positivo, porque ellos se dan un margen de seguridad que ya va a depender de las políticas de cada empresa operadora. Ustedes, positivo, no se mueve, no es necesario hacer esto. Negativo, si se mueve, tienen que colocar en su secuencia operativa este pequeño paso después de bajar la cañería y obviamente antes de cementar. ¿Está bien? Como nuestro análisis de fuerzas y áreas sale positivo, esta sería nuestra secuencia operativa. Aquí tenemos esta variación, pero esta variación la hice para explicar el caso, el caso que tengamos zapato flotador y no por seguridad y para no contaminar la lechada del zapato, nunca debemos desplazar con el volumen teórico. Lo que van a hacer es desplazar solo con la mitad para darnos un margen de seguridad. En este caso, en el caso de que tengan zapato flotador y no haya collar flotador, la secuencia operativa va a ser diferente. En esta parte va a ser diferente. Desplazamos con el volumen de lodo que se calcule, desenchufamos, levantamos una pieza, dejamos caer un cierto volumen de lechada, que es la lechada que va a quedar en el interior de la tubería, y calculamos qué altura va a generar ese volumen dentro de la cañería. Para su práctico, este es el ejercicio que hemos resuelto. Estos son los cálculos: volumen de lechada, volumen de desplazamiento, balance de materia, análisis de fuerzas y áreas, secuencia operativa. Con eso yo terminaría Caño Guía, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran que les explique de nuevo o alguna pregunta que quieran hacerme? Yo los escucho. Nelson, sobre el Rat-Hole, si es que no nos da datos, tomamos 1 metro. No, en Perfo 4 no van a asumirse nada. Por lo general tiene que estar de datos. En Caño Guía estoy casi seguro que siempre les va a dar la profundidad del zapato. En otras cañerías, superficial, intermedia, liner, cuando no les dan el zapato de la cañería es porque la cañería está en el fondo. O sea, si te dice fondo de pozo 3400 y no te dice zapato en 3397 o 98, es porque está en el fondo. Pero en Caño Guía seguro que les va a decir en qué profundidad va a estar el zapato.
Entonces no te vas a tener que asumir un rat hole. Yo lo he hecho para resolver el ejercicio. O sea, yo me he dado 1 metro de rat hole, ¿sí? Pero en sus exámenes, y eso por eso en el práctico es importante. El ejercicio que yo he resuelto es sacando datos de un pozo que yo tengo la documentación más o menos de sus profundidades de asentamiento, los diámetros de cañería. O sea, como que yo tengo el programa de perforación de ese pozo y quiero sacar datos reales para que ustedes vean realmente que trabajemos sobre información real, información de pozos que han sido perforados o van a ser perforados. Pero en sus exámenes siempre vas a tener la profundidad del zapato. Como ya los exámenes no van a ser virtuales, en los exámenes presenciales donde ustedes vean que falta un dato, antes de asumirse, pregúntenme a mí o pregúntenle al ingeniero. Ingeniero, este dato falta o creo que no nos dio este dato. Seguro que el ingeniero les da ese dato para todos, ¿sí? En los ejercicios que vean de caño guía, segurísimo que en todos les dice en qué profundidad está el zapato. Entonces no vas a tener que asumirte un rat hole porque él te va a dar fondo de pozo. A veces no te dice fondo de pozo 120, pero te puede decir se perfora hasta 120. Es obvio que el 120 va a ser tu fondo de pozo, pero el zapato te va a decir zapato guía o zapato flotador y te va a decir en qué profundidad va a estar. Así que no tienes que asumirte rat hole. ¿Está bien? Dale, Nelson, muchas gracias. Pero, repito, esto en caño guía. En otras cañerías, cuando no les da profundidad del zapato, es porque el zapato está en el fondo. Pero eso ya es en cañería superficial. Y creo que inclusive no en la superficial. En la superficial he visto que les da el zapato de todas las cañerías. En la intermedia y sobre todo en los liners, ni medio metro nosotros levantamos del fondo porque no queremos perder profundidad. Entonces, en los reportes, el fondo de pozo puede estar, por decir, estoy hablando de datos reales en el pozo. Puede ser que yo he perforado el tramo de 8,1 de 8,5 hasta 3.400 metros. Y mi cañería de 7, en el pozo realmente la he bajado hasta 3.399,5 metros. O sea, está a 50 centímetros del fondo. Pero en los reportes van a ver fondo de pozo 3.400, zapato 3.400. Pero realmente el zapato no estaba en 3.400, el zapato de la cañería de 7, por decir. Estaba 50 centímetros por encima del fondo. Entonces, cuando ustedes ven esto en un reporte, no es literalmente, o sea, en el reporte pueden ver 3.400. No es que literalmente la cañería está en el fondo. Lo que pasa es que seguro que estaba, por decir, 40 centímetros por encima, 30 centímetros por encima, medio metro por encima del fondo. Pero en el reporte le ponemos 3.400. Entonces, en cañerías intermedias, cañerías de producción, en los exámenes no se alarmen de que no haya rat hole. Zapato, fondo de pozo 3.400, zapato 3.400. No, realmente puede ser que en el pozo esté menos de 1 metro por encima del fondo y por eso se coloca 3.400. ¿Ya? Repito, si ustedes en sus exámenes tienen alguna duda de algún dato, pregunten antes de asumirse. ¿Está bien? Sí. Está bien, Nelson, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta, algo que quieran consultarme de caño guía? ¿Qué fecha es el próximo jueves? A ver. 14. Sí, el jueves 14 hasta el mediodía. Ya. Entonces, vamos a ver. Si no hay preguntas, ya les va a tocar trabajar.
Jueves, está bien, ¿no? Jueves 14 de octubre sería. Listo. Lo voy a tener aquí por si luego dicen por qué Nelson me puso mala nota en mi práctico número 1. ¿Qué me van a presentar en su práctico número 1? Este ejercicio resuelto, que lo han resuelto conmigo. Repito, hemos hecho cálculo de volumen de lechada, cálculo de desplazamiento, balance de materias, análisis fuerzas y áreas, secuencia operativa. Lo único que puede estar hecho en computadora, si quieren, es el enunciado o los datos del ejercicio. Toda la resolución tiene que estar hecha a mano. Esa es la mitad de su práctico, el ejercicio que hemos hecho conmigo. Y luego ustedes tienen que buscar un ejercicio de examen, copiar el enunciado, ya sea en computadora o pegarlo el enunciado y resolverlo a mano. O sea, su práctico número 1 va a tener 2 ejercicios. Como recomendación, si conmigo han hecho zapato guía y collar flotador, busquen un ejercicio que tenga zapato flotador y no tenga collar para ver qué varía, cómo varían el cálculo de volúmenes, cómo varía el cálculo de desplazamiento, cómo varía el análisis de fuerzas y áreas, para que así tengan una idea y practiquen. Si no quieren buscar un ejercicio diferente y quieren resolver un ejercicio muy similar al que yo he hecho en clase, es decisión de ustedes. Pero mi recomendación es que busquen un ejercicio diferente. En caño guía, ¿qué puede ser diferente? Que no haya collar flotador y que yo tenga zapato flotador. Eso es lo que yo les recomendaría que ustedes hagan en su práctica. Repito, eso es opcional. Si no quieren hacer eso, es cosa de ustedes. ¿Se entiende? Sí, Nelson. Listo. Yo máximo hasta mañana al mediodía creo la aula de Classroom para mandar el código a ambos grupos y que ustedes ya tengan el código del aula donde va a estar publicado el práctico número 1 y ustedes puedan adjuntar ese práctico. Y voy a repetir esto. Su presentación es hasta el jueves 14, hasta el mediodía. Si ustedes lo entregan a las 12:01, o sea, 12:01, perdón, tienen 0. No me importa los problemas que hayan tenido. Familiares, de computadora, no me importa. Porque tienen, si hoy día hemos hecho caño guía, tienen 2 o 3 días para hacer un caño guía que no les debería llevar más de media hora o 1 hora. Y luego van a tener 3 o 4 días para adjuntarlo al Classroom. Entonces, no hay excusa de no poder presentarlo hasta el jueves al mediodía. Pero si ustedes, como buenos bolivianos y buenos estudiantes de la Gabriel, recién quieren hacerlo el día jueves su práctico, y ni siquiera hacerlo, recién quieren copiarlo, porque muchos lo van a copiar, alguien que lo haga y luego yo lo copio. Si quieren copiarlo a última hora y su internet falla o su computadora falla o tienen algún problema familiar, no va a ser culpa mía, ¿sí? No quiero el día jueves que me digan, Nelson, lo entregué 12:02, por favor, hacémelo valer. No. Se llamen Juan Pérez o sean parientes del presidente o del jefe de carrera o de don Walter, no me interesa. Las reglas de juego son para todos. Creo que tiene que ser antes de las 11:59:59. No estoy seguro, pero si presentan a las 12, creo que todavía sale a tiempo. Pero si presentan 12:01, a mí me va a salir con rojo, entregado con retraso. Ni lo voy a abrir su práctico, ni lo voy a descargar. Ya van a tener 0 en su práctico número 1. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos están de acuerdo que 1 semana es suficiente o creen que es muy poquito tiempo? Suficiente. Para un ejercicio. Suficiente. Está bien. Bueno. Los que no tengan exámenes y sean nuevitos pueden
no sé, hablar con algún amigo repitente, o si yo tengo tiempo, les puedo buscar algunos exámenes que tengo y compartirlos en el grupo. Pero si hay alumnos repitentes que tienen exámenes, les pediría que todavía no los compartan por respeto al ingeniero hasta que yo los saque del grupo de ayudantía. Lo saco al ingeniero del grupo de ayudantía, mejor lo hago ahorita, ¿no? Ayudantía. Sí, para que así puedan compartir sin problemas. Don Walter. Ya. Ya lo eliminé al ingeniero del grupo de ayudantía. Pueden compartir exámenes en el grupo de ayudantía, por favor, no en el grupo de la materia por respeto al ingeniero, ¿sí? En el examen final, en teoría, no podían usar celulares y le sacaron foto al examen final, ¿no? Son capos ustedes. Entonces. Nelson, ¿lo podrían enviar el link del grupo de ayudantía, por favor? El del Classroom no lo he creado todavía. ¿O a qué te refieres? Perdón. No, al grupo de WhatsApp. Pero ahí lo compartí, ¿no ve? ¿O no? Es lo que recién ingresaron, Nelson, por eso no lo tiene. Ya. No lo comparto porque el ingeniero va a entrar de nuevo. Mándame un mensaje y yo te lo mando a vos por privado. ¿Está bien? Sí, está bien, ¿verdad? Como lo compartí en los grupos, fue por eso que el ingeniero se entró, digamos. Pero ya lo boté ya. Ya. Entonces, todos están de acuerdo que una semana es suficiente. Por favor, no quiero quejas, porque de verdad yo como alumno también sé que ustedes no tienen solo Perfo 4, pero una semana es suficiente. Si tomaron sus apuntes en limpio, no necesitan volver a hacerlo el ejercicio de ayudantía, pero hemos hablado de cómo voy a calificar los prácticos, la presentación, que esté completo y que use unidades. ¿Yo he cumplido en que en todo lo que he calculado he usado unidades o no? ¿He cumplido con eso de que he puesto unidades a todo? Sí. Entonces, lo mismo les voy a exigir a ustedes, que pongan unidades a todo, tanto al ejercicio que yo he resuelto como al que ustedes quieran resolver. Y que yo les exija de que el ejercicio sea de examen, más que para mí, debería ser algo bueno para ustedes. Ver cómo va a estar planteado el ejercicio en un examen, qué datos me da, cómo me los plantea, cómo me doy cuenta de cómo hacer cómo sacar los datos y cómo resolver el ejercicio. Entonces, esto es una exigencia más para ayudarlos a ustedes para que vean cómo puede darles el ingeniero un caño guía en examen. ¿Está bien? Bueno, si alguien tiene pregunta de caño guía, los escucho, porque ya la próxima clase voy a hacer ejercicio de cañería superficial. ¿Nadie tiene dudas de una caño guía? consulta. Cabe la posibilidad de, bueno, como el ingeniero va a ocupar tal vez tu horario, recuperarlo un domingo en la noche, tal vez, si es que hay tiempo. Está grave que quieran pasar domingo en la noche. Por mí, si el ingeniero ocupa mi horario, ningún problema de que nosotros sigamos pasando en otro horario. Por mí, mientras yo no esté en el pozo o no vuelva a trabajar, no tengo problema de pasar otro día, pero va a depender de ustedes, no de mí. Pero más que seguro que el ingeniero posiblemente la próxima semana pase en su horario, el que le corresponde, que es el horario de su boleta de inscripción, y ya me escribió para decirme que le pase mis horarios de ayudantía para que él pase en esos horarios. Entonces, posiblemente la próxima semana el ingeniero pase con ustedes en su horario y también los martes y jueves en la mañana. Conmigo, si no quieren atrasarse, podemos pasar otro día, pero como les digo, más que de mí, depende de ustedes. Yo no tengo problema de pasar en otro horario para seguir avanzando, entre comillas. Entonces, Nelson, vamos a hablar contigo, ¿no? Ahorita no creo, la verdad que ahorita no lo veo tan necesario porque, entre comillas, voy a estar más adelantado que el ingeniero. El ingeniero en alcanzarme, él va a tardar
como una semana, porque él les va a hablar de bastante teoría. A ver, quiero ver las clases del ingeniero, Perfo 4. En arquitectura de pozos, aquí está Caño Guía. Lo que hemos, con él van a avanzar bastante teoría, que es muy importante también para entender muchas cosas de lo que calculamos. Creo que el tema 1 no avanza a la parte de terminación de pozos. Creo que llega hasta esta parte. A ver. Sí, habla de los colgadores, habla de este pequeño cálculo que es el peso que se va a asentar para asentar una cañería en un colgador. Y terminación, creo que nunca he visto que se los pregunten en exámenes y creo que también les dice si quieren ustedes lo lean. Terminación de pozos es prácticamente toda el primer tema de la diapositiva. De las 60 y tantas, como 20 nomás van a avanzar con el ingeniero, que es lo que vendría a ser algo de caño guía y cañería superficial. Esta parte de terminación de pozos, él le dice que si quieren ustedes lo lean, pero él no lo pregunta porque esto es más de producción que de perfo. Está hablando de los packer, los sellos de packer, las tuberías de producción, los arreglos de producción, empaques de grava. Esto es más producción que perfo. El tema 2 con el ingeniero es el que creo que es en su totalidad, son 56 diapositivas más o menos. Este tema yo creo que lo hacen una semana. Aquí van a ver algunos cálculos que hemos hecho conmigo también y van a ver cañería superficial. Entonces, tema 1 y tema 2 con el ingeniero, eso es igual a mi ayudantía de cañería guía y cañería superficial. Entonces, ahorita yo estoy más adelantado que el ingeniero. Entonces, ahorita no creo que sea necesario pasar sábado y domingo porque no vamos a estar atrasados, ¿sí? Más bien estamos adelantados con respecto al ingeniero. Esto es caño guía, fuerzas y áreas. Y luego viene superficial, creo. Sí, acá está la superficial. Estamos adelantados con respecto al ingeniero, entonces ahorita todavía no creo que sea necesario pasar otro día para ponernos, para no atrasarnos. Pero en otras clases, si algún momento yo llego a estar más atrasado que el ingeniero, depende de ustedes de pasar otros días para ponernos al día con el ingeniero. Ahorita no, porque yo estoy más adelantado que el ingeniero, porque yo sí he pasado clase con ustedes y él todavía, digamos. ¿Está bien? Está bien. Sí, el tema 1 y tema 2 con el ingeniero, que es arquitectura de pozos y problemas durante la perforación, para mí esto es caño guía, cañería superficial y cañería intermedia. O sea, son ejercicios que yo debería practicar con ustedes y eso es lo que yo intento hacer. Por favor, asistan a clase con el ingeniero, pregúntenle, traten de entender todo lo que él les quiere enseñar y lean las diapositivas. No son feas, no son teoría pesada, tiene dibujitos, o sea, ¿quieren pasar la materia? Depende de ustedes. Si solo quieren aprender asistiendo a mis clases y no asisten a las clases del ingeniero, no leen las diapositivas y solo quieren resolver ejercicios de exámenes, pueden hacerlo. Pero cuando se hacen muy mecánicos y en el examen les pregunta algo que tal vez ustedes no resolvieron o no vieron, no les va a ir bien, porque si se hacen mecánicos, les va a ir bien siempre y cuando les pregunten un ejercicio idéntico o parecido a alguno que ustedes han resuelto. Y esa no es la idea. La idea es que entiendan todo lo que están calculando, por qué lo están calculando de esa manera o cómo deberían plantear las fórmulas que van a utilizar para calcular algo que el ingeniero les pida. Entonces, para mí es importante que asistan a las clases del ingeniero, que entiendan o pregunten todo lo que les quiera enseñar y también, si pueden, asistan a mis clases para que practiquemos, porque yo lo único que voy a hacer es cálculos y explicarles por qué de una manera o por qué de otra. ¿Está bien? Preguntas de caño guía. Si no hay preguntas, nos vemos la siguiente ayudantía para hacer caño guía, o perdón, cañería superficial. ¿Nadie tiene ninguna pregunta de caño guía? ¿Quedó claro? A ver.
Es una consulta. Cuando uno vaya practicando, a pesar de que ya hemos pasado, digamos, tal tema, igual se te puede preguntar en la misma clase de ayudantía. Sí, sí, o sea, si está resolviendo un ejercicio de caño guía y, por ejemplo, no, me hacen varias preguntas de pero no les pregunta el ingeniero este caso porque hace harto que no se hace. Para que los que no entiendan esto, es cómo cementaban los gringos los caños guías. No bajaban ni zapato flotador ni collar flotador. Bajaban un zapato tejano, bombeaban lechada, desplazaban y cerraban en superficie. Eso era muy práctico en esa época porque tal vez no querían gastar en accesorios de flotación o porque tal vez los accesorios de flotación en ese momento eran más caros porque a medida que pasó el tiempo también la tecnología ha ido avanzando y quizás los accesorios de flotación en su momento eran caros porque era novedad o porque recién la industria era joven. Entonces los gringos cementaban de esta manera y se puede. En la actualidad yo creo que las operadoras si quisieran lo hacen, pero por seguridad es mucho más fácil hacerlo con accesorios de flotación. Entonces, en algún examen, pero les aseguro que ese examen es hace más de 10 años, el ingeniero les pudo haber dado un zapato, una cementación de caño guía sin accesorios de flotación. O sea que no tienen ni zapato flotador ni collar flotador y lo que se hace es cerrar en superficie al final de la cementación. Si lo pillan ese ejercicio, intenten resolverlo, intenten plantearlo, pero yo les digo que el ingeniero ya no se los pregunta porque no tiene sentido que él les exija algo que ya no se hace. No se hace ya. No van a cementar un caño guía sin accesorios de flotación en la actualidad. Quizás antes se hacía, pero ahorita no. Ahorita, como recomendación, si quieren, ¿qué cosas pueden variar de un caño guía? Obviamente va a variar la profundidad y los diámetros. No necesariamente el caño guía siempre va a ser de 20. En este pozo que están viendo, el caño guía era hueco de 26, caño de 20. En otro pozo, el caño guía puede ser agujero de 36, cañería de 30. Y la cañería de 20 puede ser una superficial, ¿no ven? Entonces, a lo que me voy, cañería de 20 no siempre es caño guía. En algún pozo sí, pero en otro pozo una cañería de 20 puede ser una cañería superficial. Depende el diagrama de pozo y la cantidad de etapas que va a tener ese pozo. Entonces, sí o sí, en los ejercicios que resuelvan, seguro que esto va a ser diferente. Profundidades, diámetros, segurísimo que va a ser diferente. Esto también va a ser muy diferente. Dependiendo del equipo que ustedes estén utilizando, esto puede variar entre 5 metros y 10 metros exagerando. Creo que alguna vez estuve en un pozo en Perú que la altura subrotaria era 12 metros. Pero tenía su porqué. Ese equipo tenía en vez de los tiros de tubería, que el personal, que haya un enganchador arriba jalando los tiros de tubería, ese equipo tenía un brazo mecánico. Y por algún motivo que yo desconozco, su altura subrotaria era de 12 metros. O sea, era por el brazo mecánico que necesitaba esa altura, pero eso es muy poco común. O sea, la altura subrotaria va a depender del tamaño del equipo y por lo general va a estar entre 5 y 10. No hay cómo lo calculen, no hay por qué se lo tengan que asumir, tiene que ser un dato que el ingeniero les dé. El antepozo igual se los va a dar, pero yo les he intentado explicar más o menos de qué depende la altura sobre todo. No esto de acá que sería largo y ancho. Ni hemos ocupado el largo y el ancho. Este ejercicio que hemos resuelto sería lo mismo si el largo y el ancho fuera 2,5 por 2,5, porque no nos ha afectado en nada de lo que hemos calculado. El largo y el ancho del antepozo no te afectan en nada de lo que hemos calculado para la bajada y cementación del caño guía. No haya variado en nada si yo le pongo 2,5 por 2,5. Lo que sí afecta es la altura. Y que eso ya más o menos les he dicho que va a depender de la cantidad de colgadores de cañería o secciones que yo vaya a programar para ese pozo.
Aquí va a haber una gran diferencia. No es lo mismo cementar un caño guía con zapato guía y collar flotador que cementar un caño guía con zapato flotador, perdón, solo zapato flotador. Si este fuera el ejercicio que yo haya resuelto, volúmenes, ¿estaría bien? Está bien 209. Si el ejercicio haya sido solamente zapato flotador, ¿estaría bien el cálculo de volúmenes? No, ya varía. Ya varía. ¿Qué volumen no hubiera? Volumen 1. No hubiera el volumen 1 porque no tienen shoe track. Al no tener collar flotador, no hay un volumen de lechada que nosotros tenemos que dejar entre el collar y el zapato. Entonces, vean esas diferencias. En volumen de lechada, si el ejercicio haya sido solo zapato flotador, este volumen no estaría bien. No debería ser 209, debería ser menos 14 barriles. Entonces, primera diferencia. El 2 y el 3 están bien. En el rat hole entre el zapato y el fondo, y en el espacio anular entre el zapato y la base del anteposo. Creo que lo hemos hecho así. Siguiente. Si el ejercicio haya sido zapato flotador, ¿este desplazamiento está bien? No. No. Deberíamos haberlo desplazado así. Y este ejemplo lo hice, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Si tienen zapato flotador y están enchufados en el zapato flotador, no deberían desplazar con el teórico que se calcule desde superficie hasta el zapato. Se debe restar, o perdón, se debe desplazar solo con la mitad. ¿Por qué? Porque yo lo digo, ¿no ve? Porque Nelson lo dice, se desplaza con la mitad. ¿Esa era la razón? ¿O por qué desplazamos con la mitad? Para no contaminar el zapato. Y aquí, ¿por qué sí con el 100%? Porque el show track nos da un rango de seguridad. Aquí sí podemos desplazar con el 100% y sería lo más práctico dentro del punto de vista operativo, porque aquí no hay problema si nos pasamos con un poquito porque tenemos 14 barriles de margen de seguridad. Aquí no hay ese margen de seguridad. Entonces, el margen de seguridad va a ser desplazar solo con la mitad. Y les digo algo, muchas operadoras no desplazan, lo dejan todo con lechada. Muchas operadoras no desplazan, terminan de ver lechada en anteposo y desenchufan el Stinger y dejan que todo ese volumen, o solo desplazan las conexiones, que a veces es un barril o medio barril. A veces solo dicen, ¿cuántos son tus conexiones? Un barril, bombea un barril de agua. Desplazan con un barril de agua para que no haya lechada en las conexiones y acá lo dejan todo con lechada. Desenchufan, levantan una pieza o un tiro de tubería y todo este volumen de lechada lo que hace es, empieza a gravitar acá y se ubica en la cañería por encima del zapato flotador. Esto ya depende de los márgenes de seguridad o las políticas que tenga cada operadora. Ustedes como alumnos, lo práctico va a ser desplazar solo con la mitad, pero entendiendo que es porque no queremos contaminar la lechada del zapato. Yo quiero que esta lechada tenga una buena resistencia a la compresión, que tenga una buena adherencia a la cañería, buena adherencia a la formación. Y si esta lechada se contamina con otro fluido, por decir lodo, va a cambiar sus propiedades, va a cambiar sus resistencias, posiblemente ya sea una lechada que al no tener resistencia se rompa o va a dejar entrar fluido y va a comunicar el agujero que tú vayas a perforar con detrás, va a comunicarse a detrás de la cañería. Entonces, como alumnos, desplacen con la mitad. Pero en el pozo ya se van a dar cuenta que va a depender mucho de las operadoras la decisión de desplazar con la mitad o no desplazar. Estoy hablando de zapato flotador. En este caso,
creo que todas las operadoras desplazan, porque entiendo que saben que tienen un buen margen de seguridad para no contaminar la lechada y no van a dejar un tapón de cemento encima del collar flotador simplemente porque sí. Ese tapón de cemento que dejen puede significar media hora más de perforación. ¿Para qué hacer eso si tienen un margen de seguridad? ¿Se entiende cómo calcular el desplazamiento en un caño guía donde solo tengan zapato flotador y no exista collar flotador? ¿Se entiende? Y ahora sí se entendió. Y antes no, está bien, no hay problema. Siguiente paso. El análisis de fuerzas diarias con zapato flotador, ¿estaría bien este? ¿Sería este análisis? No. Si solo tuvieran zapato flotador. No. No. No creo que sea necesario que lo haga, pero sería así. Una fuerza 1 que va a actuar con la hidrostática del anular, pero va a actuar en el OD de la cañería, porque al ser zapato flotador, esto está cerrado. La válvula de flotación está cerrada, por lo tanto, esta fuerza 1 actúa en el OD de la cañería. La hidrostática del anular hasta el zapato por el OD de la cañería, fuerza 1. La fuerza 2, hidrostática del interior hasta el zapato flotador, pero la fuerza 2 actúa en el ID. Fuerza 1, OD, fuerza 2, ID. Y el peso de la cañería. Entonces, fuerza 1, fuerza 2, peso de la cañería, sacan una fuerza resultante y si sale negativo, es necesario soldar orejeras a la cañería y anclarlas a las patas de la subestructura. Esto va a ir en su secuencia operativa debajo del punto donde han bajado su cañería. ¿Se entiende cómo harían su análisis de fuerzas diarias cuando les den solo zapato flotador? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Bueno, Nelson, pregunta, dime. ¿de qué depende en el pozo, digamos, para bajar zapato flotador o zapato guía, digamos? Sobre todo de la profundidad. Si tú tienes una cañería que está a los 50 metros, posiblemente no quieras bajar collar. No, vamos a hacer un caso de que esto sea 40 metros. En 40 metros son 4 piezas. Si tú colocas un collar, prácticamente vas a tener 3 piezas de cañería y una entre el collar y el zapato. Cuando la profundidad es muy pequeña, no deciden poner collar y prefieren poner un accesorio de flotación en el fondo. Entonces, a menos de 50 metros, por lo general, prefieren colocar zapato, ¿sí? Y cuando ya la profundidad es más grande, ya colocan collar. Pero esto ya es depende de la persona que está encargada tanto de cementación como del gerente de perforación o el ingeniero de proyectos. No hay mucha diferencia entre bajar zapato y collar. Quizás va a ser un criterio más técnico o una recomendación más del ingeniero de cementación y el ingeniero de proyectos. Lo que yo he visto es, cuando la profundidad es muy pequeña, casi nadie quiere bajar collar y prefieren bajar zapato. Muy pequeña, te estoy hablando de 50, 60, 40 metros. Por ejemplo, en un pozo que hemos bajado una cañería a los 25 metros, solo eran 2 piezas de cañería. No tenía sentido bajar zapato, una pieza, collar y otra pieza. Como que no había mucho sentido al hacer eso, entonces se bajó zapato flotador. Zapato flotador, 2 piezas de cañería que obviamente las pidieron extra larga. Cada pieza medía casi 13 metros, creo. Entonces, es un poquito más de criterio. No hay algo específicamente técnico que yo te pueda decir. Si esto se cumple, zapato. Si esto se cumple, collar.
Lo único de mi experiencia es la profundidad. Cuando es muy pequeñito, no quieren bajar collar y prefieren bajar zapato. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. No de nada. En su examen, obviamente, siempre les va a decir zapato guía o collar o les va a decir zapato flotador. Ahora, voy a seguir en esto. Aunque no se da muy seguido, pero por si acaso les explicaré. No creo que les pregunten, pero imagínense que alguna operadora por algún motivo bajó zapato flotador y collar flotador. En caño guía no tiene mucho sentido hacer esto. ¿Cuál creen que sea la razón de que alguien baje zapato flotador y collar flotador? ¿Por qué creen que decidiría bajar dos accesorios de flotación? Por si uno falla, el otro lo tenemos Exacto. de respaldo. En cañería superficial, intermedia, cañerías de producción, segurísimo que es muy buena idea o una muy buena práctica bajar dos accesorios de flotación, por lo que dijo su compañero que es contingencia. Si por algún motivo uno de esos accesorios no funciona, como hemos bajado dos, si uno no funciona, tenemos el otro. En caño guía no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque por lo general, cuando un accesorio de flotación falla, es muy difícil que sea cuando tú compras una tele y te dan una garantía es por si tiene algo de fabricación o un teléfono, por ejemplo, que te compres un teléfono con factura, un iPhone, un Huawei, te dan una garantía que es por algún error de fábrica. Si tu teléfono o lo que compres falla, te lo cambian, ¿no ven? Los accesorios de flotación es difícil que tengan un fallo de fábrica porque se los prueban. Cuando tú el zapato, por ejemplo, el zapato lo torqueamos en Santa Cruz. Acá en la ciudad se torquea el zapato con la primera pieza de cañería y probamos su funcionamiento. Si funciona bien, obviamente se lo manda al pozo y si por algún motivo no funciona, se lo cambia acá en Santa Cruz. O sea, cuando te llega al pozo, ya está torqueado y ya han probado su funcionamiento en la base. Y lo prueba no solo la compañía que te lo está vendiendo, porque la compañía que te está vendiendo te puede decir, sí, lo he probado y tú no vas a confiar. Cuando se prueba cualquier herramienta, la empresa que te lo está vendiendo te avisa. Por ejemplo, si este es un pozo de Chaco, le llaman al ingeniero de proyectos y le dice, oye, mañana voy a torquear y voy a hacer la prueba de funcionamiento, puedes mandar a algún ingeniero para que verifique y me firme que ha estado presente en la prueba. Entonces el de Chaco le dirá a un ingeniero, oye, mañana a tal hora andate a Halliburton, van a probar los accesorios o van a probar el packer o van a probar alguna herramienta que van a mandar al pozo y tú tienes que estar presente para verificar que realmente se ha hecho esa prueba y que esa prueba dio positiva y también para verificar los parámetros con los que has torqueado esa herramienta. Entonces, ellos lo prueban y está presente un representante de la compañía operadora que va a firmar un documento donde se ha hecho la prueba. Entonces, cuando te llega al pozo, ya sabes que ese accesorio de flotación ha sido probado. Inclusive, nosotros lo probamos también en el pozo, pero podemos probar que el fluido pasa del interior hacia el anular y podemos ir probando que a medida que bajamos la cañería, si el accesorio de flotación está funcionando, la cañería va a bajar vacía, porque el accesorio no va a dejar que esas cañerías se autollenen. Si tú estás bajando 20, 30 metros y ves que la cañería se llena, eso te da una idea de que el accesorio de flotación por algún motivo ha fallado y tú puedes sacar esos 20 o 30 metros y revisar qué es lo que ha pasado. Entonces, para hacer un resumen rapidito, primera razón por la que en caño guía no es necesario bajar dos accesorios de flotación es porque esos accesorios de flotación han funcionado y sabemos que de fábrica están bien y que han sido probados en base en Santa Cruz y también han sido probados en el pozo.
Entonces, ¿por qué un accesorio de flotación puede fallar? Puede fallar porque tú lo bajas bien y algo que ha pasado en el pozo mientras tú lo has bajado puede hacer que ese accesorio de flotación deje de funcionar. Lo más práctico es que tú tumbes algo por el interior de la cañería, alguna basura, algún trapo, una llave o algo, algún objeto raro que caiga por el interior de la cañería y que taponee ese accesorio de flotación o no lo deje funcionar de manera adecuada. Los accesorios de flotación que ustedes conocen, me imagino que pueden ser el de resorte, el de chapaleta o el de bolilla. Mentiría cuáles son los más utilizados. Los que yo he visto son el de chapaleta y el de resorte. El de chapaleta y el de resorte, aunque les cueste imaginarse, cualquier basura o cualquier objeto que no necesita ser de un tamaño grande, por ejemplo, un trapo, los ABP para limpiar los caños guías utilizan trapos. Si por un descuido ese trapo cayó por el interior de la cañería y por el llenado ese trapo viajó hasta el accesorio de flotación y se enredó en el resorte o enredó a la chapaleta, puede ser que cuando necesitemos que ese accesorio de flotación funcione, no funcione por algún objeto extraño que haya caído por el interior de la cañería. Otro motivo por el cual un accesorio de flotación pueda fallar es porque el pozo esté sucio y tenga muchos recortes de diferente dureza y algún recorte por el interior de la cañería ha llegado al accesorio de flotación y esté dañando o haya dañado o no lo deje funcionar. Esos creo que son los motivos por los cuales un accesorio de flotación puede dejar de funcionar. En caño guía, tú vas a bajar 100 metros, máximo 150. Son 15 piezas de cañería, 14 piezas de cañería, que si el pozo no es muy problemático, deberíamos bajarlo rápido. 3 o 4 cañerías por hora, 4 o 5 horas ya deberíamos estar en el fondo. Sería muy raro que en 4 horas o en 3 horas de bajada de cañería algo haya pasado para que ese accesorio de flotación no funcione. Entonces, no creo que el ingeniero les dé 2 accesorios de flotación porque ninguna empresa operadora baja 2 accesorios de flotación como margen de seguridad. Estoy hablando de caño guía. En una cañería intermedia, donde la profundidad puede ser 2.500 metros, segurísimo que muchas operadoras se van a gastar dinero en bajar 2 accesorios de flotación. Esto en cañería intermedia e incluso en cañerías superficiales es normal y se hace. ¿Por qué razón? Porque aquí tú vas a tener 2.500 metros, el zapato 2.498, el collar 2.475. Para bajar 2.500 metros de cañería, tú vas a necesitar más o menos bajar 230 piezas de cañería. Eso puede ser casi más de un día entero de bajada de cañería. O sea, más de 24 horas que tú vas a ir bajando cañerías. Vas a bajar 230 piezas de cañería. Vas a hacer 229 conexiones. Entonces, aquí es mucho más fácil que durante la bajada de cañería algo caiga dentro de la cañería o algunos recortes del anular puedan dañar algún accesorio de flotación. Por ejemplo, si a alguien se le cayó un bolígrafo por el interior de la cañería mientras bajábamos 2.498 metros, ese bolígrafo que he tumbado por el interior de la cañería, ¿será que va a dañar al zapato flotador? ¿O que puede llegar a causar daño al zapato flotador? Les estoy haciendo una pregunta. Sí, en parte no. No te atrevería. Al zapato no.
Si yo he tumbado un bolígrafo por el interior de la cañería, ¿será que ese bolígrafo puede dañar el zapato flotador? A ver. Parece que hablo raro. Ya, lo voy a hacer en dibujito. Creo que tengo algún ejercicio con 2 accesorios de flotación. Aquí está. Estos son 2 accesorios de flotación. Collar flotador y zapato flotador. Entonces quedaría en el collar flotador. Exacto. Si yo tumbo un objeto raro por el interior de la cañería, me puede dañar el collar, no el zapato. Pero si yo he bajado 2 y el objeto raro que yo tumbe por el interior de la cañería hay una posibilidad que pueda hacer que el collar no funcione, ni modo, el collar no funciona, pero como tengo el zapato va a funcionar. ¿Sí? Ahora, lo mismo. Si yo estoy bajando, estoy hablando acá arriba, ¿no? Si yo estoy bajando 230 piezas de una cañería y empieza a haber mucho derrumbe, muchos recortes, esos recortes, ¿será que pueden dañar el collar flotador? Los recortes del anular, ¿será que me pueden causar un daño al collar flotador? Sería el zapato flotador en caso de que tengan los 2 accesorios. Exacto. Entonces, en cañerías intermedias y cañerías de producción, superficiales, intermedias y de producción, es normal bajar 2 accesorios de flotación pensando en esas contingencias, que algo pueda llegar a pasar en el pozo, algo que no programamos, algún problema que no tenemos previsto y que ese problema pueda dañar o al zapato o al collar, pero sería muy raro que ocurra algo en el pozo que haga que ambos accesorios fallen. Eso es como que 1 en 1.000.000. Si hablamos de probabilidades, sería muy raro que algo pase en el pozo que haga que ambos accesorios fallen. Por eso les digo, si algo cae por el interior de la cañería, puede haber la posibilidad de que el collar falle, pero tengo el zapato. Ahora, si hay muchos recortes en el pozo que hay una probabilidad. No es que cae un bolígrafo, el collar ya no va a funcionar. Hay una probabilidad de que no funcione. Entonces, en otras cañerías es normal bajar accesorios de flotación 2 veces. O sea, tanto el zapato que tenga válvula de flotación como el collar, porque la operación va a ser larga y hay más posibilidades de que ocurra un problema que alguno de los accesorios falle. En caño guía, en todos los pozos que yo he estado, o se ha bajado collar o se ha bajado zapato, flotador estoy hablando, collar flotador o zapato flotador. No es muy común que bajen ambos, porque vas a bajar 2 horas cañería. Es muy difícil que algo en el pozo dañe el accesorio de flotación. Pero si les diera el caso, que yo lo dudo, en este caso, zapato guía y zapato flotador, no va a variar en nada el volumen. El que sea guía o sea flotador, el volumen no va a variar en nada, ¿sí? El desplazamiento, si tuvieran zapato flotador y collar flotador, lo hacen de esta manera o de esta manera. Imagínense que tengan, en vez de zapato guía, zapato flotador. ¿Cómo lo harían? ¿De esta manera o de esta manera? ¿Cómo desplazarían si tuvieran zapato flotador y collar flotador? ¿Con la totalidad hasta el collar o solo con el 50%? Con la totalidad, porque ahí no teniendo el shutlack. Claro, o sea, el que sea zapato flotador, igual cuando tú enchufas el Stinger, enchufas en el collar. No puedes enchufar en el zapato. Y para el análisis de fuerza, Nelson. El análisis de fuerza sería lo único que varía, y a lo que yo he visto, esta es la manera de hacer el análisis de fuerzas diarias. Esto es algo que inclusive hasta con el ingeniero muchas veces hemos visto si esto era la manera correcta, pero para mí es la manera correcta de hacer. Esto de acá. Una fuerza 1
generada por la del anular que actúe en el OD de la cañería. Una fuerza 2 del interior que actúe en el ID de la cañería. La fuerza 1 en el zapato, OD de la cañería. La fuerza 2 en el collar, ID de la cañería. No colocar nada en el interior entre el collar y el zapato, porque en algún libro creo que en inglés decía el nombre, pero en español es como si estuviera entrampado ese fluido. No puede ir hacia arriba porque el collar no se lo permite y tampoco puede ir hacia abajo porque la hidrostática de la lechada no se lo permite. Entonces es como que estuviera entrampado. Si les diera este caso, que yo no lo veo, desde que yo he sido auxiliar no he visto un examen así, porque les repito, a ver, esto no es ser por chupamedias, pero quiero que lo entiendan. Don Walter, ¿creen que les enseña perforación porque alguien les contó o alguien le contó a don Walter que así era? Cuando les enseño a don Walter, por ejemplo, cómo se perfora el tramo superficial o qué cuidados se tiene que tener cuando se perfora el tramo superficial, ¿creen que es porque a don Walter alguien se lo contó que así era? ¿Por qué creen que don Walter sabe muy bien su materia? ¿Alguien sabe? Porque trabaja de eso. Actualmente no. Actualmente tiene una escuela de well control que cuando tú estás en perforación, sobre todo en perforación, ¿quiénes tienen que tener el curso well control aprobado de acuerdo a las normas de seguridad vigentes internacionales? El jefe de equipo, los encargados de turno, los perforadores, los enganchadores, los company man, los ingenieros de fluidos y cualquier supervisor de alguna empresa que llegue al pozo, supervisores, no operadores ni ayudantes. Todos los supervisores que vayan a un pozo a trabajar tienen que tener aprobado el curso de well control. Y ese curso se renueva cada 2 años. Yo empecé a trabajar el 2010, pero obviamente el 2010 era training. Yo he hecho ese curso 4 veces. O sea, ya he aprobado ese curso 4 veces porque cada 2 años he tenido que volver a hacerlo. Don Walter tiene una escuela donde él es instructor certificado para dar ese curso de control de pozos. Pero antes de eso, don Walter creo que trabajó en Andina y en Repsol. No estoy muy seguro si solo en Repsol o en Andina. Pero ¿en qué área creen que trabajaba don Walter antes de retirarse, digamos? Porque ahorita él es jubilado, creo. ¿En qué área creen que trabajaba? ¿Será que trabajaba en recursos humanos o en producción o en reservorio? En perforación. ¿Y saben cuál era su cargo? No es ser chupamedias, es lo que era, la realidad. ¿Saben cuál era su cargo antes de que él se jubile o se retire? ¿Company? Él fue company, pero antes de que se retire, ¿cuál era su cargo? ¿Cuál es lo más alto en una área, en cualquier empresa? Él era gerente de perforación en Andina y gerente de perforación en Repsol. ¿A qué me voy con este punto? Que él sabe lo que les está enseñando porque él lo ha vivido. Él toda su vida ha trabajado en perforación, ha sido training, ha sido company, ha sido superintendente, ha sido no sé qué cargos más hay, pero el cargo más alto es gerente de perforación. Entonces, él sabe lo que les está enseñando porque eso es lo que ustedes van a ver en el pozo. Porque a él nadie se lo ha contado, él lo ha vivido. Entonces, por eso yo no creo que él les dé zapato flotador y collar flotador, porque él como gerente que ha sido sabe que no es necesario bajar 2 accesorios de flotación en un pozo donde vas a cementar un caño guía. Pero bueno, ustedes a veces dicen, y se nos da zapato flotador y collar flotador, ¿cómo lo harían? Ya les mostré los volúmenes, que sería como si fuera solamente zapato guía y collar flotador. Ya les mostré el desplazamiento. Y para mí, el análisis de fuerzas diarias debería ser así, si es que el ingeniero se los da. Pero les repito, no creo que les dé zapato flotador y collar flotador, porque don Walter sabe que eso no se hace en el pozo. No vas a bajar, aunque te lo ofrezca, el de cementación por querer venderte te dice, ingeniero, ¿será que bajamos zapato flotador y collar flotador? Y don Walter le va a decir, no, solo collar o solo zapato.
Y ya ellos van a decidir si solo collar o solo zapato. Porque bajar 100 metros de cañería es fácil. 2 horas, 3 horas a lo mucho, no debería pasar nada en esas 2 horas o 3 horas. Y en el caso de que el accesorio de flotación fallase, en el hipotético caso que en un caño guía el único accesorio de flotación que tú bajes falle, se cierra en superficie hasta que la lechada frague. ¿Sí? Ahora, aquí va mi pregunta. Si en caño guía no hay problema de que si un accesorio de flotación falle, yo cierro en superficie y dejo cerrado la directa hasta que la lechada frague, cuando hice el ejemplo aquí, aunque ya lo borré creo, ¿no? Pero a ver, aquí hice un ejemplo. Aquí bajo solo zapato flotador. Y si ese zapato flotador falla, ¿por qué no puedo también cerrar en superficie y esperar que la lechada frague? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre un caño guía donde al bajar solo un accesorio de flotación, si por algún motivo ese accesorio de flotación falle, la solución es fácil? Cierras la directa en cañería y esperas que la lechada frague. En caño guía es fácil hacer eso. Acá, ¿por qué gastamos plata en 2 accesorios de flotación si la solución sería, si falla el accesorio de flotación, cerrar en superficie? ¿Por qué creen que acá yo no quiero hacer eso? Y en caño guía pudiera hacerlo sin ningún problema. Por la profundidad. ¿En qué me va a afectar la profundidad? Más que la profundidad tiene otra cosa, pero esa cosa depende de la profundidad. O sea, la respuesta no es la profundidad, es otra cosa, pero sí depende esa cosa de la profundidad. ¿Hay riesgo de fracturar el zapato? No, porque la presión que tú impones acá, o sea, al cerrar, la presión va a subir y va a depender de la diferencial de presión. En caño guía, esa presión no va a ser alta. En caño superficial, caño intermedio, esa presión va a ser mucho mayor. Pero esa presión no nos va a fracturar la cañería, o sea, no nos va a fracturar el zapato. Porque va a ser una presión que lo único que tú haces es aplicarla en superficie para balancear. No vas a incrementar la presión de fondo. Más bien vas a igualar la hidrostática del interior con la presión de fondo del anular. O sea, no vas a tener riesgo de fracturar. ¿Cuál creen que sea el riesgo? O el problema en sí. A ver, tenemos 15 minutos. Tal vez lo puedo dibujar para ver si así ustedes lo entienden. Lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. A ver, vamos a dibujarlo. Por ejemplo, les estoy diciendo que en caño guía, aquí vamos a poner 26, 20. No hago los dibujos a escala, los dibujos que hago es solo para que sean representativos, si se le puede llamar así. 25. Ya, altura subrotatoria, anteposo. Y aquí vamos a poner 20, no, 17, un medio. Ya, primero caño guía. Un poquito más. 80 tal vez. Ya, este es un caño guía, altura subrotatoria, anteposo, en perforado y vamos a bajar cañería. Quiero bajar cañería. 13, 3 octavos. ¿Ah? Sí. ¿Cuánto puse? Pues entonces esto vamos hasta 75. Ya, este es un caño guía. Imagínense que solo bajamos accesorio de flotación. Collar flotador, listo. Al final de la cementación,
puede que ese accesorio de flotación falle. Entonces, al final de la cementación, aquí tenemos lechada. Se le vamos a llamar lech. Y acá en el interior tenemos lodo. Con café, dejémoslo. Ya, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Imprimir. Lo voy a llevar a la diapositiva y ahí se los voy a explicar. No sé por qué tengo maña de borrar esto, pero no quiero perder esa maña. Ya. Este es un caño guía donde solo hemos bajado collar flotador y lo que les quiero explicar es que si solo bajamos un accesorio de flotación y ese accesorio de flotación falla, tenemos que cerrar aquí en superficie. Al cerrar aquí en superficie vamos a registrar una presión. Tengo el manómetro dibujado, pero en otro lado. Me interesa es el valor. Entonces vamos a copiar un cuadrito. Control C y nos vamos al dibujo. Control V. Ya, acá voy a tener una presión. Dos puntos y listo. Ya. El valor de esta presión es el que me interesa que ustedes lo entiendan. Ya, ahora hagamos otro. Ya tenemos cementado una cañería. Digamos que ya está la 13 3/8 cementada. Y perforamos con 12 1/4. Para bajar propiedades 500. Ya, vamos a perforar hasta 1500. Listo. Y acá yo voy a bajar una cañería 9 5/8. 1490. 80 vamos a poner. Y acá. Al final de la cementación, como bajé solo un accesorio de flotación, va a ser lechada y aquí va a ser lodo. Listo. No. Ahora sí. Fíjate, Tato afuera. Ya, esta es una cañería superficial. Ya, ahora sí. Acá. Vamos a ver estas gran diferencias. Obviamente las profundidades son mucho más pequeñas. El guía es máximo 150 metros. Y acá en metros, una superficial puede estar en 1000, 1500, hasta 2000 metros. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia? De que aquí, si tú cementas en 50, 100 metros un caño guía y el único accesorio de flotación que tú has bajado falla, por ahí te estás metiendo con la comadre y si te metes con la comadre todo te sale mal. ¿Cuánto creen que voy a tener aquí de presión cuando yo cierre la directa? Si falla el accesorio de flotación, tengo que cerrar la directa. ¿Cuánto creen que tenga de presión? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Será que voy a tener 5000 P6? Menos. ¿Cuánto? ¿O de qué va a depender este valor de presión? Ya, no me digan un valor, pero por lo menos díganme de qué va a depender hasta cuánto va a subir la presión ahí en superficie cuando yo cierre la directa. La ¿De qué presión y la depende? energía que genera la lechada menos la del lodo. Exacto.
Entonces, si quieren, hacemos un cálculo, pero es pequeño. A ver, en el ejercicio que hemos hecho, veamos cuál es la diferencial de presión en caso de que el accesorio de flotación falle. Hagamos hidrostática hasta el collar. Vamos acá, fuerzas diarias. Hidrostática hasta el collar. Acá. ¿Cuál va a ser la presión hidrostática en el espacio anular hasta el collar? En la cañería que hemos resuelto nosotros. Va a ser hasta el collar esto. Avísenme cuánto sale. 0,52 por la densidad de la lechada, por la profundidad del collar, menos la altura sobretaria del antepost. ¿Cuánto sale la hidrostática hasta el collar en el espacio anular? Para hoy día, sí, no para mañana. 258. ¿Perdón? 258 yo saqué más. Ya, 258 manzanas. SI. Ya. Una pregunta. Aunque suene cansón, es porque así lo hacen en el examen. Lo voy a hacer como ustedes lo hacen en el examen. ¿Alguien me ayuda con este cálculo? El que puse abajo. $79. Y le ponen PSI. A este sí le ponen PSI. Este cálculo sale en PSI. No. ¿Cómo te fue en Perfo 4? Bien. Y cuando se aplazan, Nelson me odia, el ingeniero me odia, todos me odian. ¿Ven la diferencia? No varía con poquito, ¿no ven? Y todo por un 328. Entonces, así hacen en su examen y por eso se aplazan y así es como deberían hacerlo. Ya. Una vez que he calculado la hidrostática del espacio anular, vamos a calcular la del interior también hasta el collar. En el interior tenemos lodo, 0,52 por la densidad del lodo, 10,5 estábamos trabajando, ¿sí? Sí. Y en el interior es 107 metros porque, como alguien ya lo dijo, el lodo sí va a estar hasta la mesa rotaria. Ayúdenme con el cálculo de presión hidrostática en el interior hasta el collar. No estoy haciendo hasta el fondo porque yo sé que la hidrostática del anular del collar hasta el fondo y la hidrostática del interior del collar hasta el fondo se anulan. Así que no es necesario calcularlo hasta el fondo. ¿Cuánto sale? 192 PSI. 192. 92 PSI. Muchas gracias. Viendo estos valores, que este sea el pozo que hemos resuelto nosotros. Si el collar flotador falla, yo voy a cerrar en superficie. ¿Y hasta cuánto va a subir esta presión? Más o menos. Esta es nuestra cañería, la que hemos resuelto conmigo con estos datos. Con estos datos. Si estos son los valores de presión en el pozo hasta el collar flotador y el collar flotador no funciona, ¿hasta cuánto va a subir la presión? Casi hasta 500. No. ¿66? Me suena más creíble 66. ¿De dónde sacaste ese 66? Por favor, explícame. Del diferencial de presión. El desbalance. El desbalance. Cuando tú cierres, la presión va a subir hasta que la hidrostática del interior se iguale con el anular. Por eso la presión sube, porque este está pechando para reversarse.
El collar debería evitar que este se reverse, pero como el collar falló, yo tengo que cerrar. Y al cerrar, la presión va a subir. En el pozo que suba hasta 70, no hay problema. Nuestro cálculo era 66, subió hasta 70. Ningún problema, pero teóricamente aquí la presión debería haber subido solamente hasta 66 psi. Esto es en el ejercicio que acabamos de resolver. Imagínense que aquí tengan, hagamos esto que sea una cañería intermedia, que esto sea el zapato de la anterior cañería 500 metros, el zapato de la cañería que tú vas a cementar, perdón, esto que sea nuestro caño guía, mejor, para hacerlo más real, 119 era, ¿no? Y acá hemos perforado hasta 1800 metros, es una cañería superficial. Y nuestro rat hole que sean 3 metros. O sea, si este es el fondo de pozo, que nuestro zapato sea un zapato, imagínense que se ha bajado zapato guía hasta la profundidad de 1796. Digamos que 4 metros tenemos de rat hole para esta cañería. Y esto que esté en 85, el collar flotador. Sin hacer cálculos, solamente pensando, la superficial, la ley me obliga a cementarlo, pero la ley no me pide que todo sea lechada principal. Yo ya puedo diseñar una cementación con 2 tipos de lechada, que es lo que normalmente se hace para disminuir los valores de presión hidrostática en el espacio anular y para disminuir las presiones que vamos a tener en superficie durante la etapa de cementación. Entonces, eso que tal vez don Arturo les daba en sus primer parcial de cementos de que aquí una lechada de relleno o una lechada liviana o una lechada extendida y abajo una lechada de cabeza o una lechada principal, no es para complicarlos a ustedes, es porque en el pozo se hace así. No voy a cementar 1800 metros con una lechada principal de 15.7, 15.8. Voy a tener presiones muy altas en el espacio anular, que eso puede inducir a que yo cause pérdida de circulación durante la etapa de cementación. Como no quiero que eso pase, ya diseño mi cementación con 2 tipos de lechada. Me imagino que don Arturo se los enseñó así, una lechada de relleno y una lechada principal. Independientemente de ese punto, si ustedes saben que van a cementar hasta superficie, si por algún motivo en el pozo, este accesorio que digamos que solo hemos bajado collar flotador, este accesorio fallara, yo cierro en superficie y ¿será que aquí la presión va a subir hasta solamente 66 psi? Va a ser mayor. ¿Por qué razón va a ser mayor? Porque hay más profundidad y la lechada va a ejercer mayor presión. Exacto. En un caño guía, por eso les digo, si a don Walter, cuando él era gerente de perforación, venía uno de Halliburton y le decía, ingeniero, para la cañería guía que vamos a bajar en el Pozo Boquerón, ¿será que bajamos collar y zapato? ¿Cuánto vale tu collar? $8,000. Y el zapato, $12,000. En total, $20,000. Don Walter le decía, huevo, no, o solo collar o solo zapato. Pero ingeniero, ¿qué pasa si uno de esos falla? No importa, cierro en superficie y mantengo máximo 100 psi. Y esta presión se la tiene que mantener hasta que la lechada fragüe. En el momento que la lechada fragüe, tú desfogas y posiblemente ya no haya devolución porque la lechada ya no va a ejercer presión hidrostática. La presión hidrostática es una característica solo de los fluidos, gases o líquidos. En el momento que la lechada fragua se convierte en un sólido y deja de ejercer presión hidrostática. Acá, ¿por qué si muchas operadoras bajan ambos accesorios? Porque si uno falla, si solo bajas uno y ese falla, aquí no vas a tener que ejercer 66 psi. No voy a hacer el cálculo, pero entienden cómo sería el cálculo. Hidrostática del anular menos hidrostática del interior. Pero imagínense que salga 1500 psi.
Imagínense que salga 1500. O sea, que en esta cañería, si uno de los accesorios falla, yo tengo que cerrar en superficie y la presión va a subir hasta 1500. Ese 1500 es lo que yo tengo que aumentarle a la hidrostática del interior para igualarla con la hidrostática del espacio anular. ¿Por qué aquí no me afecta cerrar el pozo y por qué aquí sí me puede llegar a causar problemas el que yo tenga que cementar con esta presión o que yo tenga que esperar el fragüe de lechada con esta presión? ¿Cuál creen que sea el problema? Que la alta presión haría que la cementación se dé con la tubería deformada. Bien, va por ahí. ¿Esta presión será que va a reventar a la cañería? No. No, no va a sobrepasar su presión de reventamiento. Peor si es una cañería de 13 o de 20. Tiene presiones de reventamiento altísimas. Pero esta presión le va a causar una deformación dentro de la zona elástica de ese material tubular. ¿Cómo son las deformaciones dentro de la zona elástica de cualquier material tubular? ¿Cómo son esas deformaciones? No son permanentes. Eso quiere decir que yo le aplico una fuerza, el material se deforma y cuando le quite la fuerza, ¿qué va a pasar? Va a regresar a su forma original. A su forma original. Entonces, en este tipo de cañerías puede ocurrir el problema de que el accesorio de flotación falle y yo tenga que cerrar en superficie y mantener cerrado hasta que la lechada fragüe o que el tiempo de bombeabilidad de la lechada concluya. La presión va a subir. Esta presión no me va a reventar a la cañería, pero va a hacer que esta cañería esté un poquito hinchada, dependiendo del valor y dependiendo las características de la cañería. Y eso que la cañería esté un poquito hinchada me va a afectar cuando yo corra registros, porque si esta cañería ha sido fraguada con presión, o sea que he tenido que cerrar y por eso estaba presurizada, como que va a estar un poquito hinchada y la lechada va a fraguar en esa cañería. Cuando le quiten la presión porque ya concluyó el tiempo de bombeabilidad, la cañería vuelve a su estado inicial y cuando ustedes corran registros, posiblemente de los registros de cementación, el CBL, VDL y el CCL, el VDL y el CCL no van a registrarte de manera adecuada porque quizás te va a decir que en algunos puntos no hay cemento detrás de la cañería. ¿Por qué razón? Porque tú habías cementado, después de cementar, habías presurizado la cañería para evitar que la lechada se reverse y esa presión que tú le aplicaste deformó un poquito a la cañería y la lechada de cemento fraguó con esa cañería deformada. Y cuando tú le quitaste la presión, la cañería volvió a su estado inicial y como que se van a formar pequeños anillos de cemento, que no son anillos de cemento, porque igual la deformación no es grande, pero esa pequeña deformación te va a afectar en la calidad de registros de cementación. Mi compadre, que ahorita está en Estados Unidos, él trabajaba en registros. Él, por ejemplo, cuando ocurría esto en el pozo, él me decía que la compañía de registros le recomendaba a la operadora, si tú has tenido este caso en el pozo, cuando ellos van a registrar, le recomendaban a la operadora para que tengan una mejor idea de cómo está la cementación realmente de esa cañería, aplicar la misma presión, o sea, correr registros con la cañería presurizada. Eso era una recomendación que hacía la empresa de registros para tener realmente una mejor idea de cómo ha sido la cementación. Porque si tú corrías registros sin presión, te iba a dar como que en varios lugares detrás de la cañería no había cemento, pero era porque esa cañería estaba hinchada durante el fragüe de la lechada y ahorita cuando estás corriendo registros ya no está hinchada. Entonces, una recomendación de los ingenieros de registro es cerrar el pozo y presurizar más o menos hasta la misma presión que tenían en superficie cuando tuvieron que cerrar para evitar que la lechada frague. Esa decisión va a depender de la operadora, si quiere correr registros de esa manera para tener una mejor idea de cómo realmente ha estado la cementación de esta cañería,
y no siempre la aceptan, esa recomendación. Entonces, ese es el problema de que aquí un accesorio de flotación que falle no nos va a causar un problema a posterior. Para empezar, no corremos registros de cementación en caño guía, porque nosotros verificamos el retorno y creemos o tenemos la idea de que está bien cementado. En superficial y en intermedia, sobre todo, donde no ves el retorno de lechada en la intermedia, tienes una duda razonable de realmente cuáles son los topes de los colchones y los topes de la lechada, y ahí sobre todo te interesa que los registros de cementación te den una idea de cómo ha salido la cementación. Y si tú bajas solo un accesorio de flotación y ese accesorio de flotación falla, vas a tener que presurizar. Y esa presurizada te va a perjudicar en la calidad de los registros de cementación. Por eso en estas cañerías ya es muy normal bajar ambos, para que si uno falla, el otro funcione. Y así no tengas que cerrar la cañería y presurizar. Bajas 2 accesorios de flotación para tener un mayor margen de seguridad. Si bajas 2 accesorios de flotación y los 2 fallan, ya tienes que dejar de meterte con la comadre, porque eso ya es yetera. Más o menos he querido explicarles la razón de por qué en caño guía es muy difícil que el ingeniero les dé. No es difícil, para mí es imposible. No creo que don Walter les dé zapato flotador y collar flotador. Si ven algún examen con ambos accesorios de flotador, les aseguro que no es de este año. O sea, ¿de qué año será? Para mí, esto deberían saber bien. Zapato guía, collar flotador y zapato flotador. Si alguien quiere hacer un ejercicio con zapato flotador y collar flotador, hágalo. Pero les aseguro que no va a entrar algo así en su examen. Ya me cansé de hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que ya nos hemos pasado del horario ayantía. ¿Se entendió más o menos lo que quise explicarles aquí? ¿O alguien quiere hacerme alguna pregunta? Ya. Si no tienen nadie ninguna consulta, nos vemos la próxima semana, si es que el ingeniero no ocupa mis horarios. Y por favor, no se olviden que el próximo jueves hasta el mediodía va a ser la fecha de presentación de su práctico número 1. Ojalá que la mayoría lo pueda presentar. Y si no envío el código de la clase de Classroom donde van a presentar sus prácticos hasta mañana al mediodía, háganme acuerdo. En lo posible, si puedo ahorita después de almorzar, lo creo el aula para el grupo P y el P1 y envío a cada grupo su respectivo código para que ya vayan presentando su práctico número 1 cuando lo tengan listo. Si alguien tiene alguna pregunta, los escucho. Si no, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Todo claro, Nelson. Listo. Gracias por asistir entonces. Nos vemos. Hasta luego, Nelson. Gracias a vos. Chao, chao.